en el centro histórico de Medellín, la Avenida La Playa, el Parque de Bolívar, y con ese proyecto han ganado el Premio Nacional a la Excelencia en la Arquitectura Sostenible en el año 2021 y fueron ganadores del Premio Karl Brunner en la última edición del Premio Nacional de Arquitectura en la categoría de espacio urbano. La verdad es que debíamos como sentirnos orgullosos de tener a un par de egresados recientes de la facultad que vienen a enseñar su trabajo. Yo antes con ellos estábamos comentando como ese tránsito entre la universidad y el ejercicio profesional, lo importante que es como esta situación de formarse en la escuela y que luego el ejercicio profesional, porque ellos empezaron haciendo concursos, como seguramente ustedes harán cuando egresen de acá. Y a partir de esos concursos que ganaron han podido hacer su ejercicio profesional. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Igual para nosotros también es muy importante poder estar en estos espacios. Si bien estamos digamos, en la parte de la docencia, creo que también es muy valioso devolverle un poco a la universidad de lo que uno recibió. Pues nosotros siempre decimos que como egresados de la universidad pública, finalmente la universidad pública para nosotros fue la oportunidad y como oportunidad fue la oportunidad de la vida y de poder ser un profesional en el área que quisimos. Y la universidad fue la que nos lo permitió, entonces uno siempre siente la necesidad de devolverle a la universidad parte de lo que nosotros recibimos y que siempre uno está en deuda y como siempre uno, y pues ustedes después nos van a entender cuando uno siempre dice que la universidad uno la siente como la casa. Por eso en parte uno a veces en taller, cuando uno habla del compromiso con lo que hace, siempre lo piensa en términos de que nosotros somos afortunados con poder estar acá, con poder ser parte de la universidad pública y una de las más importantes del país. No es fácil entrar a estudiar en la Universidad Nacional y entonces cuando uno a veces exige un poco es precisamente porque quiere que ustedes se den cuenta de la oportunidad que tienen con estar acá. Entonces, para nosotros vamos a poder mostrar un poco de lo que hemos hecho, precisamente es, como dice Jaime, también la posibilidad de contar qué significa haber estado acá y cómo desde la experiencia hemos podido desarrollar proyectos. Con un tema particular y creo que siempre la constante y lo que yo les repito mucho a ustedes, que tiene que ver con el compromiso y la exigencia. Creo que es lo que logra precisamente esas posibilidades. Entonces, un poco la presentación la enfocamos, vamos a presentar los proyectos, pero desde la mirada un poco de cómo nos acercamos a los proyectos, entendiendo que, como lo decía Jaime, pues nos concentramos y nos especializamos en el diseño del espacio urbano y en ese sentido la aproximación proyectual que hemos desarrollado tiene que ver no solamente con la definición físico-espacial de los espacios, sino con entender que en el espacio urbano, como es tan diverso, como es muy distinto a lo construido, y en lo construido sí hay un programa, en lo urbano el programa es un poco más indefinido. En ese sentido era importante hablar, y por eso la denominábamos el hábito en el espacio urbano, porque la lectura que hacemos desde el espacio urbano tiene que estar muy encaminado a entender cuáles son las memorias que tienen las personas de los lugares, cuál es la condición misma de las personas que habitan, por dónde se mueven, dónde se sientan, hacer esas lecturas
propiamente en el espacio urbano permite precisamente entender que las aproximaciones deben ser supremamente integrales, porque no es solamente construir el espacio, sino precisamente volverles identidad, memoria y nuevos hábitos a las personas que están o habitan los espacios. Buenas noches. Ya cuando hablas del tema de los estudiantes, y veo aquí algunos que fueron mis profes, Juan Carlos, Luis Guillermo, hace 20 años estaba yo aquí sentado en la parte de arriba, escuchando a Luis Fernando Arbeláez, tal vez como en la primera charla que me tocó con alguien que tuviera, digamos, un recorrido, y recuerdo que la sensación que yo tuve era, tenía demasiado conocimiento, que era capaz de articular demasiados elementos, desde los históricos, los territoriales, los técnicos, alrededor de algo. Y yo solamente estaba en segundo semestre, o sea que no tenía todavía mucha idea de qué era lo que estaba hablando, pero sí me fasciné con el tema del conocimiento en ese momento. Y con relación a lo que decía Verónica, lo interesante de estar acá es reconocer que la estructura que tiene nuestra facultad siempre va en relación a generar exactamente una metodología o a tener estructuras de pensamiento. Ya los desarrollos que uno haga son individuales, y hace 3 meses en la Bienal algo muy bonito que dijo Ana Elvira en ese momento fue: todos estamos acá con las visiones de cada uno. Entonces estaban Diana Wisner desde el paisajismo, Ana Elvira desde la vivienda y cualquier cantidad de personas que tuvimos la oportunidad. Y creo que estas charlas pues finalmente lo que les permiten a ustedes es eso, es entender que la dimensión en la cual nosotros ejercemos nuestra profesión es supremamente amplia, y que está llena de decisiones en el desarrollo que tenemos. Tú me preguntabas ahorita que por qué el diseño urbano, y ahí sí hay una anécdota muy particular. Cuando yo empecé aquí en la universidad, en los talleres que eran de básicamente arquitectura, de diseño de edificio, me iba muy bien, pero la primera vez que me hablaron del urbano, que fue en segundo, yo no entendía nada. A mí me hablaban de tensiones, pero yo no veía nada, yo veía un espacio vacío. Entonces me parecía que el tema era muy complejo, y efectivamente cuando llegué a quinto me fue terriblemente mal. En ese momento con Soto y don Eduardo se me hizo muy difícil, mientras en la arquitectura me iba supremamente bien. En ese momento tomé una decisión y fue que dije que cuando fuese a tener la oportunidad iba a estudiar el tema urbano. Entonces en noveno semestre, décimo, empecé a hacer la especialización en la modalidad de trabajo de grado, y ahí fui como acercándome un poco al desarrollo de esta área como tal. Si bien la escala de la especialización es una muy diferente, vemos que no se llega a una escala de detalle, pero siempre hay como unas historias y unos germen alrededor de todo este tema. Eso es un poco como la razón de cómo hemos comenzado. Entonces vamos a hablar, ¿dónde está? Es este. Ok. Normalmente las charlas que siempre hacemos están estructuradas alrededor de un proyecto, muchísimas veces. Hoy no quisimos hablar de un proyecto, porque pues se tiene la oportunidad precisamente de tener la disposición de los estudiantes y de los distintos semestres, entonces no quisimos hablar de un proyecto, sino más de un tema metodológico. Y lo que nosotros tenemos ahí escrito y ven en la presentación ha formado parte del momento, de los tiempos en los cuales nos hemos desarrollado. Comenzamos en 2011 ya en serio este tema, y muchas de estas cosas son algunas definiciones que nos han acompañado, otras que nos hemos encontrado en el camino. El espacio urbano es en esencia indeterminado, es una alusión a la reflexión del filósofo George Berkeley,
que habla, si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, hace ruido. Esta teoría es idealismo subjetivo, plantea que se existe en la medida que alguien te reconoce y te ve, es decir, existe todo aquello que pueda ser perceptible. Afirma igualmente que la realidad no es objetiva, sino subjetiva. En alguna medida no es posible hablar de una sola realidad, sino de múltiples realidades de acuerdo a cada mirada. ¿Por qué nos interesa a nosotros esto? Nosotros hacemos proyectos en varias ciudades del país. Ahorita en Bogotá venimos desarrollando bastante trabajo en Bogotá, pero tenemos proyectos en Cali, en Santander, en San Andrés, en Providencia, en Pamplona, bueno, en distintos lugares. En Ecuador hemos tenido un par de aproximaciones. Y la pregunta con el espacio urbano pues finalmente es una. Uno aprende en la universidad que el espacio urbano pues es la calle, la plaza, la plazoleta, y aprende las definiciones como tal, y entiende una jerarquía, y entiende estructura urbana, y entiende primer piso, y entiende relaciones con las edificaciones y una serie de temas. Pero lo que uno no alcanza a entender en la universidad es que el espacio urbano es más fenomenológico que físico. Una plaza es una plaza y no tiene demasiados elementos con relación a rebatirse la definición como tal de la plaza. Pero ¿por qué o cómo actúa? Ya es una pregunta distinta que hemos tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo del trabajo. Este esquema, como les decía, son temas que tenemos desde hace mucho tiempo, tienen 9 años con nosotros aproximadamente, y siempre lo hemos visto y hemos dicho, si uno es capaz de definir ahí qué es vacío o qué es lleno, o qué está estructurado o qué es el estructurante, ¿cierto? Y tiene que ver con la definición de que el espacio urbano, pues hay que encontrarle una denominación, se le habla de urbano, pues finalmente es todo. Una plaza no tiene una puerta de entrada. O sea, el espacio urbano es en esencia continuidad, básicamente. Se pasa de un entorno a otro con una facilidad impresionante, y en ese entorno hay muchos determinantes que son los que fijan las acciones de ese espacio urbano. Por eso es que hablábamos ahorita de que es indeterminado, de que el elemento o el vacío efectivamente puede estar, y nosotros no nos situamos tanto en lo cualitativo o en lo cuantitativo, más nos situamos sí un poco más en el tema del fenómeno y en el tema del entorno, que nosotros siempre denominamos que es lo más relevante en el espacio urbano, es el entorno del proyecto. El vacío no es nada, tampoco es una falta. En la materialización plástica el vacío opera como un acto fundante. Pues finalmente el espacio lo único que hace es permitir, y si hay algo que nos ha enseñado la experiencia, puede no ser muchas, son unos años de trabajo, pero el haber trabajado en distintas ciudades, en distintos entornos, en distintos territorios, en distintas condiciones climáticas, socioeconómicas, haber hecho los trabajos, porque nosotros desde la empresa lo que tenemos es la consultoría de todo el trabajo que está alrededor del proyecto. Entonces tenemos equipo social y particularmente siempre estamos en todos los procesos. Es que, por ejemplo, para la comunidad, que finalmente es quien actúa sobre el espacio urbano, la cualidad o la cantidad no existe. Ellos realmente lo ven de una manera muy bidimensional, es lo que les afecta o lo que les permite, pero ese fenómeno es de cada uno de los individuos, no es exactamente que el espacio lo determine, y eso lo hemos podido verificar en distintos lugares, y por eso hablamos de que el espacio finalmente está ahí, es para eso, para fundar y permitir cosas, donde el individuo realmente empieza a actuar. El vacío urbano cumple una condición radical de espacio contenido con una vocación expansiva, es como un dispositivo, un tránsito permanente hacia afuera. Evidentemente esta condición no tiene relación alguna con la forma, es una condición en su pura esencia. Vamos a ver ahorita pues básicamente hablar un poco de lo que han sido los proyectos sobre los cuales hemos estado trabajando, que hay construidos. Ahorita hay otros proyectos en ejecución en Bogotá,
Esto particularmente es el centro de Medellín. Cuando este proyecto salió a concurso, que fue en mayo-abril de 2014, la primera pregunta que nosotros hacíamos era ¿para qué se necesitaba hacer la intervención en el centro de Medellín? La primera pregunta que nosotros mismos nos respondíamos era que no sabíamos, pues que podría ser tan sencillo como poner una valla en San Juan y poner otra valla, no sé, donde terminase el proyecto y dejar que el proyecto que el área como tal adquiriese una dinámica, porque es monofuncional. El centro de nosotros es monofuncional, es un centro tradicional que ha perdido buena parte de otro tipo de dinámicas y se ha convertido en un centro monofuncional. Sin embargo, intervenimos el proyecto, intervenimos el concurso, nos ganamos el concurso, básicamente entendiendo, como a partir de la estructura que tenía el centro tradicional de Medellín, cómo generaba unas interacciones transversales en el corredor de Bolívar con otros corredores como La Playa, Colombia, y de ahí pues, se encontraban que habían unos nodos de actividad. Esta era la imagen del proyecto en 2016. Esta era la imagen del proyecto en 2016. Este es una imagen desde San Juan hacia Amador y esta es una imagen del proyecto terminado. Lo más particular, y de pronto uno opera a veces como de anónimo, lo solemos hacer, irnos y simplemente pararnos en los lugares y ver cómo actúa, es que lo que muchas personas decían era que le costaba imaginarse que ese lugar había sido de esta manera como estaba acá, porque cuando el proyecto aparece, cuando el proyecto está construido, cuando el proyecto está terminado, lo único que hizo el proyecto de alguna manera fue una articulación de los elementos. Cuando nosotros hablábamos del trópico y el paisaje construido, la reflexión tenía mucho que ver con el tema de los hábitos. Y yo recuerdo mucho cuando estaba en taller 6 con Juan José Escobar, uno de los ejercicios que él nos hizo y era empezar a pensar los módulos. Entonces, claro, la primera respuesta es que usted pone entrada, sala, comedor, cocina, habitaciones. Y la primera pregunta que le hacía uno a Juan José Escobar era, oiga, joven, ¿usted come en el comedor? No, profe, yo no. Entonces, ¿para qué está poniendo comedor? Y uno quedaba como, Entonces, trataba como de que la reflexión fuera más allá de, si bien hay unos elementos identificables, pues hay que hacer un esfuerzo por entender un poco mejor. Y la primera reflexión que nosotros hacíamos, Verónica, en ese momento, era un poco de lo que era nuestra infancia. Nosotros somos tal vez la tercera o cuarta generación en la ciudad. Ustedes saben que estas ciudades crecieron básicamente después de la época de la violencia y un poco antes, y ustedes ya vienen siendo como muchos la tercera o cuarta generación, y muchas de esas tradiciones un poco bucólicas del campo migraron a la ciudad. Entonces tal vez ustedes no lo sepan, pero la ciudad hace 50 años tenía plantas por todos lados. Hoy lo estamos vendiendo como un valor agregado a los edificios, pero hace 50 años las casas tenían en todos los balcones cualquier cantidad de materas, no habían carros y Medellín estaba lleno de zonas verdes por todas partes. Por eso le llamaban la ciudad de la eterna primavera. Y uno creció con esa lógica. Finalmente, después de la industrialización y de los años 60, la ciudad entró en un crecimiento apuradísimo, en el cual la planificación urbana no pudo ser de alguna manera tan eficiente, y terminamos construyendo una ciudad tal vez poco entendida. Entonces, cuando estábamos interviniendo el proyecto, la pregunta era, pues hombre, ¿qué hay que hacer? Pues sí, hay que peatonalizar, pero ok, se diseña, todo lo que hay está diseñado por la empresa, el mobiliario, los pisos, hicimos desarrollo de materiales, absolutamente todo, pero lo único que hicimos fue, de alguna manera, tratar de integrar el paisaje que ya se tenía en ese lugar, donde básicamente había unos elementos que estaban sujetos como tal, que son todo el tema de la arborización, a lo que determinó la línea del metro. Llegó la línea del metro, estableció estos corredores de Bolívar y finalmente lo que hizo fue que estableció como una frontera
entre los dos costados, de alguna manera oriente y occidente de la sección vial, y nosotros lo que hicimos fue básicamente disimular la frontera y convertir este elemento básicamente en un elemento continuo. Pero no era tan complejo realmente de generar esa intervención, sino empezar a entender que habían unos elementos, nosotros denominábamos 3, que era el entorno construido, había un metro, como lo pudieron ver al comienzo, había una memoria, un elemento natural propiamente de la ciudad, y había un factor humano. Entonces, cuando uno mira esta imagen, hace 30 años tal vez no era tan extraño pensar que se podía imaginarse que la gente se conducía linealmente. Hoy en día no. Hoy en día esto es un centro multidimensional en cuanto al volumen de actividades que tiene, y la gente fluye de una manera absurda. Pues el centro, no sé, si ustedes han ido un sábado a las 4 de la tarde es una locura, y en diciembre es peor. Y lo que nosotros dijimos, esos elementos lineales tan conductivos deben desaparecer, porque ya la dinámica de la ciudad no es esta. Nosotros necesitamos es continuidad, y empezamos a entender que lo que el metro planteaba, que era que se iba linealmente de un lugar al otro, la ciudad ya no lo necesitaba, porque ya la ciudad no funcionaba así. La ciudad el centro de la ciudad no está tan sectorizado, sino que todo, en todos lugares sucede al mismo tiempo, incluso la misma actividad. Entonces, después de que avanzamos en el proyecto, nos encontramos leyendo el libro Atmósferas de Suntor, ese pequeño parrafito que dice: ahora bien, que me ha conmovido allí todo, las cosas, el aire, la gente, los ruidos, las presencias materiales, las texturas y también las formas. El diseño pues la primera parte es de Suntor, lo otro es nuestro. El diseño debe tomar partido por proveer carácter e identidad en una comunidad, entregar calidad de vida a sus ciudadanos, proporcionar entornos que mejoren la salud personal, tanto física como psicológica. Solo basta con un paisaje agradable ante tus ojos. O sea, eso es una definición correcta. Hasta ahí está el punto. Y pues aparecía el proyecto. Estas son un poco las imágenes del proyecto, ya van a ver a dónde queremos llegar, donde aparecen todos los elementos de diseño. Esta es la foto típica de nosotros los arquitectos, que nos gusta ver, donde vemos superficie, dimensión, color, contraste, la misma geometría de los elementos. Esta es la estación de San Antonio, ¿sí? Todo se trabajaba desde la superficie. Entonces lo que ven es un muro banca que existe actualmente, que lo que hizo fue permitir que los dos segmentos, o sea, tanto los paramentos como la propia estación se comunicaran, pero a su vez marcaba como un entorno y una actividad. Y empiezan a encontrarse elementos como estos. Esto es una de las ceibas que había, esta creo que es la de Junín, una de las que hay en Junín, pero era el mismo estado en que encontramos todas antes de hacer la intervención. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos, volvíamos a la intervención que hacíamos ahorita finalmente, no es otra cosa sino actuar reconociendo los elementos habituales que se encuentran ahí. Y es muy particular porque nosotros estamos desarrollando proyectos en Bogotá, y en Bogotá de alguna manera antes te dicen que quiten los árboles, que los árboles generan inseguridad, y nos lo han dicho las entidades. Ahora hay una preocupación de la alcaldesa por algunas zonas, precisamente por esos particulares. Entonces volvemos al mismo punto, pues una calle es una calle, una banca es una banca, un árbol es un árbol, pero los hábitos no son los mismos. Para los bogotanos no es tan trascendental como sí lo es para nosotros, porque incluso la memoria de nosotros está ligada a la montaña. Nosotros tenemos que subir la montaña, ver el verde, relacionarnos con el verde, bajar la montaña para poder reconocer otro territorio distinto al nuestro. Y nosotros llegamos por la montaña y nos asentamos en esta zona. Incluso particularmente pues, entre Santa Fe, Antioquia y Río Negro nos asentamos fue en la parte más interna. Pero eso es un asunto de memoria que finalmente empieza a determinar cuáles elementos son de valor. Entonces uno no es capaz de imaginarse esta misma imagen
sin los árboles. En Bogotá, sí, en Bogotá se ve permanentemente. Tú subes por la 26 por Colsubsidio y el andén tiene 16 metros y solamente tiene un alcorque de 1,50 m. Todo lo otro es superficie dura. Y el árbol de Bogotá crece de una manera distinta, o sea, la silvicultura urbana es muy diferente a la nuestra. Entonces, esos temas les llamaban a uno como la atención, o sea, si nosotros teníamos todos elementos que son de identidad, ¿cómo llegábamos nosotros a estos estados? ¿Cierto? Y ya son preguntas que empiezan a generar precisamente pues, un conocimiento. Ahí está la ceiba de la playa alrededor de 1930 y ahí está la ceiba de la playa nuevamente en 2020 cuando ya el proyecto se terminó. Que lo llevan a uno a reconocer un papel con lo que decíamos ahorita de qué es lo que le permite a uno finalmente la profesión, y es entender que cuando uno tiene un diseño, uno tiene dos roles que son muy importantes. Uno, primero somos intérpretes, eso tiene que ser absolutamente claro, por lo menos en lo urbano. Por lo menos en lo urbano opera un poco distinto a la arquitectura, ahorita hablamos de la diferencia. Y segundo, somos directores de las decisiones que se tienen que tomar. El entorno urbano está directamente relacionado a lo normativo, a las voluntades, obviamente, existen las voluntades, la parte política, a lo económico, a lo técnico, a lo geográfico, a lo cultural, a lo social, y me falta un tema, no recuerdo cuál es el otro. Y sin ninguno de esos elementos, los proyectos no pueden salir adelante. No es una buena idea la que saca adelante un buen proyecto cuando se habla de diseño urbano. Es una buena gestión y una buena interpretación del entorno. Y el entorno es distinto en cualquier lugar donde uno esté trabajando. Entonces, ¿por qué llegaron estos árboles? Por malas decisiones que se tomaron en algún momento. Porque en algún momento el mensaje que se comunicó pues no era el adecuado, porque no pusimos en valor o no tuvimos en consideración realmente lo que nosotros hemos sido. Esta es una imagen de la playa que nos parecía muy bonita porque ahí hay 5 personas, pero las 5 personas, ninguna de las personas se conoce. Y esa es una foto a las 5 de la tarde realmente, y cada una de esas personas pues simplemente está inmersa en el pensamiento de, no sé, cualquier cosa que está pensando la persona ahí, pero si uno lo ve, sucede de una forma muy natural. Ahí el hecho no es la superficie, ahí el hecho no es el mobiliario o la calidad estética, que obviamente pues es un valor que uno debe lograr con los proyectos, pero sí la interpretación, ¿cierto? Sí el reconocimiento de esas dinámicas propias que tiene el lugar, y es ese centro multidimensional, como les decíamos nosotros, por la cantidad de personas que todo el tiempo están circulando en él. Esta es otra foto de la playa. Entonces, cuando nosotros hacemos estas imágenes, y es algo que solemos decir, bueno, suelo decirlo yo, no voy a hablar por Verónica, porque yo sí le he dicho a los alumnos y a los arquitectos de la oficina, los proyectos no son correctos, los proyectos no tienen que ser correctos, porque los proyectos no tienen que solucionar nada. O sea, yo veo esta imagen y es interesante, pero es hasta caótica. O sea, tienen que convivir el árbol, la banca, la acera, el módulo comercial, una cantidad de elementos en un espacio muy pequeño, pero deben convivir de una manera adecuada. Y cuando digo que el espacio urbano no tiene que ser correcto, es porque uno tiene que ser muy claro que los espacios llegan a ser lo que son en el momento como tal, porque es una sucesión de hechos. O sea, nada sucede de un momento a otro, porque es que la ciudad se construye, y la ciudad se construye es con el tiempo, y la ciudad se construye es con las acciones, con los fenómenos, y eso se convierte en una historia que uno tiene que aprender a entender, a identificar, para entender por qué tiene más valor una decisión u otra. De ahí el hecho de que los proyectos no tienen que ser correctos, los proyectos no tienen que solucionar nada, los proyectos deben permitir, que es diferente.
pero no tienen que solucionar. Un proyecto nunca le enseñará a la persona a que no tire la basura al piso, a que no orine el árbol como lo hay ahorita, como lo vimos ahorita, pero sí nos permitirá de alguna manera tener elementos dignos, elementos de valor, elementos de identidad, que de alguna manera entonces exalten en la persona temas cívicos, ¿cierto? Temas de convivencia. Eso es distinto, lo permite, mas no lo tiene que solucionar. Eso no lo soluciona un proyecto. Y eso es muy importante tenerlo en consideración y yo se los cuento acá o se los contamos acá, es porque es lo que uno se enfrenta. O sea, uno está en el desarrollo de un proyecto y está con un director de un proyecto, con el que sea, un alcalde, y ellos creen que el proyecto va a solucionar algo y le dicen a uno. Y yo siempre les digo, no, el proyecto no va a solucionar nada, yo no tengo que solucionar nada. Tenemos que permitir, ¿cierto?, que usted como administración cumpla una función, es nuestro primer cliente, y que el individuo que es nuestro segundo cliente obtenga una oportunidad que permita algo. Además, porque es que los proyectos urbanos, al menos en nuestro país, suelen llegar cuando hay que solucionar algo, nunca forman parte del inicio de... Siempre llegamos a solucionar algo, llegamos tarde, llegamos cuando algo ha faltado, llegamos cuando algo está desestructurado, cuando algo está deteriorado, con mayor razón que hay muchísimos más elementos como tal. Entonces, todos los registros fotográficos que se tienen, y son bastantes, y son bastante interesantes, porque incluso nosotros los proyectos nunca los hacemos fotografiar por una sola persona, incluso hasta 3 fotógrafos. Simplemente hablamos de un poco de qué es y dejamos que ellos vayan y disparen. Algunos simplemente como técnica tienen disparar y disparar, hay otros que tienen una intención, pero nos interesa finalmente es lo que sucede, porque nosotros no le estamos tomando fotos a la banca, no le estamos tomando fotos al piso, no le estamos tomando fotos a la lámpara, porque eso es hasta anecdótico. Pues si tú quisieras en un catálogo lo podrías obtener y resultaría supremamente bonito, interesante y técnicamente bien resuelto, y eso con un asesor te resuelve todo, ¿cierto? Pero ya la capacidad del arquitecto, que era lo que hablaba ahorita de cuando escuché hablar a Luis Fernando Arbeláez, era cómo lograba concatenar tanta información alrededor de lo que nosotros hacíamos, es lo que empieza a hacer la diferencia. Y siempre las fotografías y siempre los registros fotográficos que nosotros tenemos de los proyectos están más ligados a esa aleatoriedad del suceso. Por eso hablamos del hábito en el espacio urbano, porque no lo determinamos nosotros, no determinamos una forma de comportamiento, no buscamos que haya una forma de comportamiento, no buscamos que haya una... entendimiento literal o de alguna manera recíproco con el proyecto, no, buscamos que permita y que sucedan cosas como estas, que son las que suceden permanentemente en el espacio, y ya vamos a ver incluso qué sucede además en el espacio. Esto tiene que ver esto es al lado de la Veracruz, donde estaba el acueducto de la ciudad. Fue una gestión importante que hubo que hacer en su momento con la Secretaría de Infraestructura para poder que lo dejáramos ahí, y la secretaria nos decía, pues lo van a quebrar, y yo, pues sí, lo más seguro, muy posiblemente, y habrá que volverlo a reparar. Nos decían, pero son muchas bancas y las van a dañar, lo más seguro, lo cual quiere decir que todavía no estamos preparados, pero eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer, son dos posturas distintas. Para nosotros es más importante aprender en el hacer, porque es que lo que nosotros aprendimos acá y lo que ustedes están aprendiendo acá es que la arquitectura es verificación, 100% verificación. La arquitectura es un asunto de hacer, de construir conocimiento permanentemente mediante esa verificación que de alguna manera hasta que lo que hace a uno muchas veces es permitirle entender qué cosas no hace bien, pero hay que verificarlo para entender de pronto cuáles puedan tener más potencial, ¿cierto? Entonces uno a estos temas pues no les debe tener miedo, ¿cierto? Las ciudades necesitan seguir un camino, así estén en un momento histórico distinto, y esto mismo no tiene nada de particular,
Pues tú vas a Europa y lo ves en cualquier ciudad de 20.000 habitantes, hay este tipo de cosas y no pasa nada, pero pues nosotros estamos en un camino y habrá que continuar ese camino de acuerdo a nuestro momento histórico. El espacio urbano es diverso en cuanto a permite el encuentro de todos los individuos en igualdad de condiciones, es indeterminado en cuanto permite múltiples sucesos, eventos y apropiaciones, incluso aquellos que no estén considerados en el diseño. El espacio urbano convoca en cuanto llama a la estancia y permanencia en el mismo, permitiendo desarrollo de actividades que construyen, y el espacio urbano es trascendente porque se inserta en la cotidianidad de la comunidad, genera bienestar, identidad y memoria. Algunas fotos más, esto es el corredor de Junín, ¿cierto? Atrás está el edificio Coltejer, sobre la avenida La Playa. Pero quiero llegar a unas fotos que tenemos más adelante, que empiezan acá. Esta foto es interesante como foto de proyecto, pues es una foto muy bonita, está el Coltejer, están los planos, está la altura del observador, lo que se ve, la vegetación, el tipo de usuario que se tiene, el elemento de memoria, los embellecedores de calzado, que no son lustrabotas, nos pidieron que aprendiéramos el término ellos mismos. Llevan ahí más de 60 años, creo, 60, 80, 60 años creo, forman parte precisamente del hábito de ese lugar como tal. Pero quería llegar a estas fotos son más del comienzo del proyecto y este es el estado actual del proyecto. Esta foto tiene 6 días, ¿cierto? Y la tomó nuestro amigo Mauricio Rojas, arquitecto de Bogotá. Estuvo la semana pasada por acá haciendo recorridos y estuvo con nosotros en el centro de Medellín. Pues la vegetación está maltrecha, como se ve, las bancas están rayadas, hay basura en el piso no se lava. ¿Qué más hay ahí? La estructura metálica también está rayada, ¿cierto? Pero es parte de la construcción que uno tiene que tener, y a estas cosas uno no les debe tener miedo, la verdad, tampoco, pues porque los proyectos tienen, como les decía ahorita, básicamente una condición fundante, o sea, ellos están ahí en cuanto al espacio urbano y las personas determinan unos comportamientos. ¿Qué hizo que esto esté funcionando así? La semana pasada estuve en Bogotá y me fui por la séptima desde Bolívar hasta la SCA, está en una situación parecida a la nuestra, que la peatonalizaron, los edificios están rayados, quebrados, los vidrios tapados, hay muchísima economía informal en el espacio urbano, y creo que el tema de la pandemia deterioró mucho la calidad, ¿cierto? Y la demanda sobre los espacios urbanos, porque precisamente frente a la carencia y a la gran migración que ha tenido y a la poca posibilidad que ha tenido la administración pública de garantizar de alguna manera esos temas económicos mínimos, el espacio urbano ha terminado absorbiendo toda esta carga de economía informal, y todas las ciudades nuestras están así. Pues pasa lo mismo en Bogotá, pasa lo mismo en Cali, y son cosas que uno no tiene ni que de alguna manera disimular, ni tampoco pensar que es responsabilidad del proyecto, porque realmente no lo es. Estas son las fotos de Mauricio, como les digo, de la semana anterior. Esto es sobre la estación de San Antonio, y como estas hay en cantidad. Cuando nosotros hicimos el proyecto, trabajamos con la gerencia del centro, trabajamos con Secretaría de Espacio Público, se censaron todas las personas que estaban haciendo actividades económicas en el espacio público. Eran alrededor de 700, creo, 680, si no estoy mal, en ese tramo. Y por constitución nosotros debíamos permitirle a quienes tuvieran un ingreso mínimo seguir ejerciendo la actividad. Después de ese censo quedaron alrededor de 280, o sea que el trabajo se hizo finalmente. Pero las dinámicas de estas son tan simpáticas, y las cuenta uno porque es como entender el porqué de los hábitos de las personas. Es que nos decía uno de los abogados de los comerciantes del centro cuando desarrollamos este proyecto, nos decía: mire, esa señora que vende naranja en esa esquina
trabaja de 8 de la mañana a 2 de la tarde y esa señora produce 1.600.000 pesos mensuales. Eso era en Maturín. Entonces nos decían, nosotros tenemos cualquier cantidad de locales dentro, básicamente también, pero la gente no se viene a trabajar por un mínimo y prefiere estar afuera ejerciendo actividades. Pero esos son hábitos, pues eso no lo soluciona el proyecto. O sea, muchas de estas personas puede que tengan otra oportunidad de formalizarse, pero la memoria de nosotros tampoco es tan formal, la memoria de este país tampoco es tan formal, ¿cierto? Digamos que, entonces, hay oportunidades incluso, y muchas de estas personas pues es el dueño de uno de los locales que está en un edificio y afuera saca 6 o 8 personas a esto mismo, ¿cierto? Entonces los espacios urbanos cargan con finalmente todo eso, y uno pues efectivamente ahí se ve la convivencia de todo, entre lo informal, lo formal, entre el paisaje urbano, lo construido, lo diseñado, las superficies, absolutamente todo. Y estas últimas fotos son de Mauricio y quería terminar un poco lo del centro con esta imagen. Cuando nosotros nos ganamos el concurso, esa imagen fue la imagen del concurso en 2014 en mayo en la estación de Prado y la imagen de la derecha es la estación de Prado. Es una cosa absolutamente loco. Entonces nosotros teníamos que diseñar desde San Juan por Bolívar hasta la estación de Prado. Cuando fuimos a firmar el contrato, particularmente elegimos a la administración, no haga Prado, que no hay capacidad en este momento para hacer ese proyecto, no hay capacidad de gestión. No, que es suelo de redesarrollo y es una... No hay, estamos hablando de 2014, 8 años, ya van casi 9 años después y todavía seguimos sin la capacidad en ese momento. Cambiamos Prado, entonces intervenimos más alrededor de Botero y acabamos de conectar un poco mejor el centro más tradicional, y aquí se quedaron proyectos, pues Sebastián Monsalve tiene el proyecto de la, ¿cómo es que se llama? El Bazar de los Puentes, y Sebas lo diseñó hace 5 o 6 años cuando nosotros también estábamos en el centro y el proyecto está engavetado, ¿cierto? Pero es precisamente eso mismo, o sea, este tipo de cosas ni las soluciona el proyecto y van mucho más allá, como tal a veces de las capacidades instaladas que se tienen. Entonces por eso quería terminar con esta imagen, porque nosotros nunca hablamos como de una versión idealizada del diseño urbano. Nosotros, y les decía al principio, es muy fenomenológico. Hay que gestar demasiados elementos, y eso que aquí no estamos hablando de esos elementos, pero la cantidad de entidades con las que hay que trabajar, el trabajo. En este proyecto nosotros nos sentamos desde el ventero, el abogado, el Consejo de Medellín, el vicealcalde, el alcalde, la primera dama, todo el mundo tuvo que ver en su momento con ese proyecto, pero las decisiones las termina tomando el arquitecto. No las toma ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni el abogado, las tiene que tomar el arquitecto. Y por eso es tan importante entender que lo bello de lo que nosotros hacemos es precisamente esa capacidad tan amplia de interpretación y de aproximaciones con las cuales nos podemos y nos debemos comprometer en el desarrollo de los proyectos. El espacio urbano pues viene tomado de urs, que es del latín, que básicamente hace relación a la ciudad. Podría decirse que el espacio urbano está caracterizado por los habitantes, el desarrollo de múltiples actividades, así como la presencia de diversidad de infraestructuras. Aquí se incorpora el hecho físico y la administración del mismo espacio. Este fue el primer proyecto que nosotros construimos, que fue Pamplona, en norte de Santander, que se inauguró en 2015. Enero de 2015. Ministerio de Cultura, Centro Histórico, nos ganamos el concurso en 2011 y el proyecto se construyó en 2015, fue el primero de los que llevamos como hasta el momento. Y lo interesante de la planta pues es que obviamente a nosotros nos gusta el rigor geométrico, está perfectamente modulada cada 50 centímetros, las losas, la superficie, el acabado, absolutamente todo.
pero lo interesante de ese proyecto fue que ese proyecto se planteó precisamente con relación a 3 elementos. Pamplona es un centro histórico, tiene la tercera Semana Mayor más importante del país, Semana Santa después de Popayán y Mompox, creo que es el orden, y después Pamplona, y tiene más museos por habitante que Medellín o Bogotá. Es una cosa absurda, tiene como 65.000 habitantes, pero una cantidad de museos bastante grande, aparte de que ahí nació pues Ramírez Villamizar, que es uno de los maestros del arte contemporáneo de mitad de siglo, de la segunda mitad del siglo en Colombia, más importante. Entonces hay una serie de edificaciones en el entorno al parque, la iglesia, la casa Águeda Gallardo, que es la precursora de la independencia. La importancia de Pamplona radica es que está como equidistante de Caracas y Bogotá, era como ese punto intermedio entre las jornadas libertadoras entre Caracas y Bogotá. Entonces Pamplona fue como el punto de alguna manera desde que se ejerció la campaña libertadora en toda esta región como tal, de ahí viene como su historia. Entonces tiene el Palacio Arzobispal, esto no apunta ya, pues tendría que, me muevo acá, el láser se apunta, sí, aquí. La Casa de Gallardo, la precursora, la iglesia arzobispal, y este es el Museo Ramírez Villamizar, y esto era un parque, incluso tenía más vegetación, y lo particular era que la gente no estaba ligada con toda esa historia, y tiene la universidad más importante de Santander, como con 7.000 estudiantes, entonces tenía todo el tema básicamente religioso, todo el tema de estudiantil, y ¿cuál era el otro eje, Verónica? El cultural, que era todo el tema de los museos, ¿cierto? Entonces nosotros en ese momento vimos lo que se necesita realmente no es un parque, aparte de que Pamplona está subiendo hacia el páramo de Berlín a unos 2.600 metros, no es tan alto, es similar a Bogotá, pero como está tan cerca del páramo de Berlín, sí es muy frío y tiene neblina permanentemente, es supremamente harto el clima de Pamplona. Y todos esos elementos tenían que ver incluso con la definición del diseño, y la definición del diseño, independiente de lo formal, partía de esos elementos que había alrededor de. Entonces ese era el parque anteriormente, ahí se ve uno de los costados y se ve el proyecto después que planteamos nosotros, un poco cercanos a la lógica de los parques, sobre todo en la parte ibérica, Portugal y España, que tienen más una superficie dura que capte la luz, o semiblanda, no necesariamente verde, que capte la luz en los momentos de verano, que remite un poco más a la tierra. La zona de Santander es una zona que está muy ligada al tema de la tierra, entonces quisimos trabajarlo un poco como desde esa noción, y era precisamente hacer un espacio mucho más permeable y poder volcar las actividades a la plaza parque, que realmente es plaza parque. No es que la hayamos endurecido más, es que nos ganamos 5,5 metros de vía, entonces por eso se ve incluso mucho más grande, pero las zonas verdes eran las mismas que existían, solo que con otra distribución. Entonces incluso el planteamiento del proyecto estaba más ligado a esos elementos como tales, ¿cierto? Y era como generar unos espacios para ponerlos en valor, que ya los vamos a ver enseguida, lo cultural, lo religioso y la parte estudiantil, y en poder volcar de alguna manera, permitir que la gente se volcase un poco hacia esta superficie, aprovechar los temas de la temperatura en los momentos que fuera propicio. Estas son fotos normal, las fotos del proyecto pues un poco más reciente, digamos que el procedimiento es el mismo, y enseguida vemos algunas fotos de la actividad como tal. Aquí estaba más reciente, entonces todos los elementos de diseño, igual pues, y esto es un poco de lo que estábamos hablando antes. Entonces en esa foto aquí estamos acá, a mi derecha, pues se ve básicamente una sucesión de planos, de superficies, y lo que en ellas está sucediendo al tiempo, y es una cantidad de actividades en paralelo, desde los niños hasta la circulación, hasta la estadía, la permanencia. Y en la foto de la izquierda, lo que hicimos con este proyecto fue
nos pusimos en comunicación con varias personas y hicimos un registro que hicieron las mismas personas de Pamplona después del proyecto. Entonces la gente nos enviaba fotos de lo que estaba sucediendo en el lugar después de que ya el proyecto apareció. Entonces la foto de la izquierda es lo que sucede allá y no es captada por nosotros ni por un fotógrafo nuestro, sino por alguna de las personas, una de las ferias que se realizaba allá. Esto es un poco lo que estábamos buscando, ¿cierto? Ese generar y enfatizar en ese hábito, entonces ganar la relación de la superficie con la condición climática, con la calidez, que es algo que allá, digamos, no sucede todo el tiempo. Y esta, por ejemplo, es la imagen del concurso, la de mi derecha nuevamente, esa es la imagencita del concurso, ya tiene 12 años, y la otra es una foto del parque ya construido. Y pues finalmente no estábamos tan equivocados, solo que pues si uno en un render de esos pone 300 personas, pues no, digamos que no funciona tan bien la imagen o la comunicación. Pero finalmente el suceso sí. En esa imagen está pasando todo, hay gente circulando, están vendiendo helados, en la imagen de nosotros incluso hay una persona haciendo esa actividad de estatua, vendiendo globos, ok, todo sucede permanentemente en ese espacio. Esta es otra imagen del concurso, muy significativa porque ese kiosco era en una zona verde, nosotros retiramos la zona verde, lo llamamos el patio de la memoria. Cuando nos ganamos el proyecto nos sentamos con el secretario de Cultura de Pamplona y le dijimos, mire, si usted no activa el proyecto no va a funcionar, porque el proyecto está concebido para ser activado con todo el valor cultural que tiene el municipio, ¿cierto? Y esa es la imagen real del concurso. Y esa foto es la foto del proyecto. Entonces, después de un par de reuniones con el secretario de Cultura, entonces hizo los miércoles al parque, entonces a las 6 de la tarde hacían actividades musicales, después los viernes les funcionó, entonces los viernes hacían actividades de deportes, después la Cámara de Comercio se vinculó, entonces hizo el Festival de Museos y Gastronómico, lo hacían 2 veces al año y sacaban muestras de museo, de arte, perdón, de los museos y los llevaban a la plaza, al parque, y hacían actividades ahí gastronómicas. Entonces es lo mismo que les decía ahorita, el proyecto no tiene que ser correcto. Para nosotros, pues lo es, porque uno lo diseñó y yo creo que uno ama sus proyectos por encima de cualquier cosa, pero esa es nuestra versión. Lo más importante es lo que el proyecto permite, lo más importante es todo lo que hay alrededor. El proyecto es un instrumento para nuestro primer cliente como tal, que es quien lo debe administrar. Esto es el espacio público, necesita administración, y el proyecto es básicamente un detonante para nuestro segundo cliente, que es el que hace todo lo que está pasando ahí. Eso es un encuentro de colegios, lo que está pasando en ese momento en el parque. Y pues nos interesa decir esto, que el espacio urbano no es aséptico, ¿cierto? Las fotos de los proyectos vacías como son interesantes, uno no dice que no, hay una belleza estética, de composición, el plano cercano, el plano lejano, la escala del observador, la simetría, la repetición, o sea, todo lo que nosotros sabemos que no está mal, porque es parte además de nuestra expresión y nuestra forma propia de ver el mundo, eso está bien, pero de ahí hacia afuera es un tema diferente. Entonces cuando digo que no es aséptico, pues finalmente es esto, o sea, y como les mostraba ahorita, puede ser tan confusa a veces una imagen o tan caótica, pero no quiere decir que está mal, por el contrario quiere decir que está funcionando bien, porque está permitiendo que pasen todo lo que finalmente debe pasar en ese espacio. Entonces esta es una foto de Pamplona, un día cualquiera, y así se la pasa realmente ese parque permanentemente. Este es otro proyecto que no terminamos ahora hace 2 años. Este es Ciénaga Magdalena, todo lo contrario a Pamplona, un calor espantoso. Es tan particular que tú llegas a Ciénaga Magdalena y la gente se guarda desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. La gente en ese lapso de tiempo no sale, porque la temperatura del pavimento puede llegar a alcanzar 40 a 50 grados fácilmente,
o sea, es una cosa impresionante, es demasiado calor. Entonces la gente en ese lapso de tiempo no sale, ¿cierto? Entonces era todo lo contrario de lo que nos sucedía en Pamplona. En Pamplona a las 12 tienes una llovizna leve y neblina, bueno, uno tampoco salía, pero allá no salía por un hecho y aquí por el otro, pero pues realmente uno tampoco salía porque en Pamplona le daba uno hasta pereza a veces salir. Pero aquí el calor era muy fuerte, ¿cierto? Y tiene como dos elementos constitutivos, es bien bonito porque este trazado que ustedes ven acá es el trazado original y es de los pocos centros históricos, o no sé si es el único porque no tengo conocimiento al detalle que tiene ese trazado en Sudamérica, o sea, de las leyes de Indias era la retícula perfecta y Ciénaga no lo tiene, o sea, Ciénaga tiene 2 anillos de manzanas, este es uno y por acá está el otro, en los cuales tienen esta diagonal. Entonces es bien particular porque es que lo valioso de Ciénaga, precisamente el patrimonio, es incluso el trazado. Tiene un entorno construido en muy buen estado realmente, pues las construcciones se han mantenido en el tiempo. Esta es como la imagen de noche, ahí está la iglesia. Entonces nosotros de alguna manera pues reinterpretamos, mejoramos todo el tema y hacíamos 2 intervenciones puntuales. Aquí hay unos elementos de pérgola. Esto es una parte del proyecto, la otra era esta que es la calle 10B y la 10 que va hacia el mar y comunicábamos con el mar, también está construida y acá también desarrollábamos una estructura en el espacio. Entonces lo que sucedía en Ciénaga era finalmente que en la normalidad del día la gente lo que está haciendo es buscando cobijo, pues uno no encuentra más nada, bicicletas con cubiertica para 2 personas que lo transportan a uno por todo el municipio, que siempre están como en los bordes, como tal. Pero sucedía una cosa muy interesante y es que en todo este entorno urbano del municipio no tiene espacio público, no hay, es solamente la plaza, solamente ya como a las afueras a 300, 400 metros, Ciénaga tiene como 120.000 habitantes, pues aparecía ya un polideportivo, pero no tiene más parques. Entonces tú llegabas al parque y a las 5:30, a las 5 empieza a llegar la gente y a las 5:30, 6 empiezan a llegar los niños. Es una cosa muy particular. No tenemos las fotos de los niños desafortunadamente, pero en esa hora el parque se llena y una de las cosas que nos decía el alcalde era, hombre, tenemos que seguir construyendo un parque que siga siendo familiar y que se vea como algo familiar, que se vea como algo cotidiano. Entonces nos preguntaba por los materiales, nos preguntaba por la arborización, nos preguntaba si las iguanas iban a poder seguir pasando de zona verde a zona verde, nos preguntaba por el color del material, porque finalmente la dinámica del municipio tenía que favorecer esos hábitos, y esos son los hábitos de ellos allá. Entonces, lo que más nos hacían énfasis era devolvámosle ese espacio, más a la familia incluso, a esa que sea capaz de convivir de una manera muy tranquila, por decirlo de alguna forma, muy franca, con la cotidianidad del municipio, sin que se aleje mucho de la memoria que la gente tiene de ahí. Entonces pudimos hacer el proyecto, hicimos desarrollo de materiales, aquí hicimos baldosa, desarrollamos un color para el municipio como tal, un tipo de color que queríamos que estuviera allá. No era monocromático como Pamplona. Se hizo la recuperación del templete, que también es patrimonio nacional. El diseño del mobiliario iba más precisamente en el sentido de no generar como estancias individuales como se genera, sino más como unas estaciones de descanso. Allá la gente finalmente lo que hace es básicamente permanecer. Yo no sé si me faltó, no, acá, esta tiene incluso el mobiliario de borde, no se alcanza a ver bien acá, pero entonces este no es a los 48 grados, sino que este es como bueno, no recuerdo cuántos grados tiene, entonces tú puedes estar semiacostado, porque la gente lo que llega es a las 5 de la tarde y todo el mundo se llena acá y se sienta mientras los niños están por ahí, y lo que hacen es buscar básicamente todos esos espacios
de cobijo y de permanencia. Entonces lo que el proyecto hizo de alguna manera fue generar esos corredores centrales que permitan que la actividad siga fluyendo, porque finalmente son calles dentro de un parque. O sea, lo particular es eso, se comportan como calles, pero como calles no desde el punto de vista vehicular, sino de la actividad del ser humano, pero son calles, la gente corre en las calles, en estas calles del parque alrededor, montan en bicicleta y lo pudieron ver, hacen ejercicio, juegan frisbee, fútbol, de todo. Entonces son 3 calles, son ¿cuántas diagonales? 4, que finalmente forman 8 en los polígonos, como se ve acá, y son unas calles donde está sucediendo finalmente todo el tiempo. Aquí pueden ver la gente en bicicleta dentro del parque. Se generaron unas pérgolas, como esos espacios de sombra y de cobijo como paralelos, sin que interfirieran con el perfil de la arquitectura, en una escala más o menos manejable, y podía suceder finalmente esto, que es lo cotidiano allá. Entonces, lo particular era eso, aquí no habían espacios públicos que albergaran esas actividades tan comunes como correr, como salir a montar en bicicleta, o como hacer ejercicio, o como salir con el perro, como se puede ver ahí, o simplemente sentarse y estar. Ahí están haciendo estiramientos o aeróbicos. Y funcionó bastante bien. Digamos que la concepción del proyecto partía precisamente era de eso, que de una manera muy tranquila él siguiera funcionando y tuviera la dinámica que siempre ha tenido. Y por eso pues estas definiciones que siempre teníamos, y es que el espacio urbano solo adquiere dimensión a través del evento. Pues nosotros nos podríamos sentar a debatir si esta imagen es bonita o no es bonita, o si el diseño está bien ejecutado o no está bien ejecutado, o si es del agrado o no es del agrado, pero pues realmente eso no tiene sentido, ¿cierto? Vamos, que lo más importante es la corresponsabilidad con el ejercicio, y eso sí tiene todo el sentido, ¿cierto? Cualquiera de nosotros que sea quien está al frente de un proyecto, pues lo que está haciendo de alguna manera es mostrando lo que nosotros los arquitectos podemos y estamos en responsabilidad de hacer, ¿cierto? Porque es una responsabilidad tomar decisiones para tantas personas. A veces cuesta un poco entender eso, pero es precisamente parte del ejercicio. Entonces, por eso lo que hablábamos es como esto, es el tema del hábito, es más el suceso. Ahorita que tenemos un proyecto en Bogotá, en una reunión la semana pasada, pues les estaba hablando de eso, porque nosotros siempre tenemos como unos elementos para definir el por qué o cómo funciona el espacio urbano. O sea, primero es el suceso, ¿cierto? Después del suceso viene el hábito, y después del hábito viene la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una estructura urbana, pues finalmente yo soy el que decido cómo la uso, y ese es mi hábito. Yo sé que no es el caso, pero pues en las escalinatas antes estaba Lucho en la parte de arriba, y yo fumaba y aún fumo. Entonces yo me sentaba en el bordito, me subía en el murito al lado del salón, y me encantaba estar ahí, era porque ahí tenía una posición de dominio y veía pasar a todo el mundo. Pero ese era mi suceso. Y no me gustaba sentarme en el centro de las escalinatas porque yo soy claustrofóbico y agorafóbico. Entonces, si hay demasiada gente, yo me angustio. Entonces, no me sentaba en el centro de las escalinatas, me hacía en el bordito superior porque ahí sentía dominio. Ese es mi suceso, y eso es lo que el espacio permite, ¿cierto? Cuando eso se repite, entonces yo estuve acá muchos años, porque además empecé estudiando construcción, hice 5 semestres y luego me cambié a arquitectura, entonces aquí estuve como 8 años, ya se volvió un hábito. O sea, el hábito mío era que yo bajaba, compraba un cigarrillo y me sentaba ahí. Y hoy, 20 años después que cuento esto, esa es la memoria que tiene el espacio, ¿cierto? Entonces, el suceso es el que cada uno determina. A mí me gusta caminar más por un costado porque es más arborizado, tiene más sombra, o por el contrario, porque antes es más permeable y entonces me siento más seguro si tengo más dominio o si me siento más protegido. Ese es el suceso, pero eso solamente está en la mente de cada uno de nosotros.
Cuando eso se repite, cuando la manera en que ustedes llegan a la universidad, por dónde entran, cómo caminan, por dónde, qué les gusta, en cuánto tiempo, ¿cierto? Empieza a aparecer el hábito. Y después de mucho tiempo aparece la memoria. Eso para ustedes es un elemento de valor. Esa memoria es algo que los hará sonreír en un momento dado, o que ustedes repetirán y lo contarán 1, 2 o 3 veces, como yo he contado muchas veces esa de la escalera, porque nunca la olvido. Y porque siempre cuando empecé a dar clase, empecé a entender que finalmente era poder transmitirle siempre a las personas ese asunto que es válido desde el fenómeno como tal. Entonces nosotros siempre trabajamos a partir de eso, el suceso, básicamente, después del suceso viene el hábito, y después del hábito viene la memoria. Entonces por eso les decía al principio que el espacio urbano no necesariamente es correcto, pues a nadie se le ocurrió que las escalinatas, el borde de arriba que tiene el corta, bueno, no sé, y uno se sienta ahí, pero para mí ese era, y ese es el elemento, no recuerdo las escalinatas, sino que recuerdo ese sitio. Y esos temas son muy importantes, por eso siempre hablamos aquí que el espacio urbano adquiere dimensiones a través del evento, y es a eso a lo que llamamos evento, y es a esa relación que cada individuo genera con el espacio. Bueno, y ya para cerrar, creo que este es un proyecto que es muy particular. Esto está en el espacio urbano, pero es una pequeña edificación. Lo interesante del ejercicio precisamente con este museo itinerante era eso, debíamos, en el contexto, un poco repitiéndonos y haciéndoles un resumen, la comunidad de Montes de María pues fue una comunidad que tuvo o pues se enfrentó a una época de violencia muy fuerte, donde el desplazamiento y las masacres pues fueron muy representativas y generó, digamos, una lucha y una idea de poder sacar adelante muchos de los fenómenos que pasaban. Entonces se generó con el tiempo una líder, mujer que se llama Soraya Bayuelo, hizo un ejercicio bien interesante de poner en valor esa memoria que todos habían tenido allá. Ellos todos perdieron algún familiar por la violencia, y ella hizo un grupo, ella formó una fundación que se llamaba Montes de María, precisamente para poder empezar a rescatar un poco esa memoria de lo que a ellos les pasó, que al irse mucha gente empezaron a perder muchas de las tradiciones, y un poco en ese empoderamiento de ella dice, bueno, pues generemos un museo para que empecemos a rescatar un poco esos valores, con la condición de que fuese itinerante y pudiera recorrer toda la zona de Montes de María. Entonces, ¿cuál era la situación particular? Pues debía estar en los espacios urbanos, en las plazas, tenía que generarse una edificación que pudiera estar en los parques principales de las zonas, y que pudiese empezarse a contar la historia de lo que había pasado. Y un poco el ejercicio también enfatizado como en lo que hablaba Carlos, la pregunta precisamente era ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que el museo empiece a adaptarse a esos espacios públicos, pueda moverse, pero que a la vez reconozca un poco la memoria de ellos? Ellos, y en particular Soraya Bayuelo nos contaba la importancia, ella contaba la importancia de la casa tradicional. Tristemente no por el valor de la casa y de lo que ha sido, digamos, el valor tradicional de la casa, sino porque en la época de la violencia, la casa para ellos empezó a ser un refugio. Y un refugio era en el sentido de que las personas siempre tenían esa sala o el zaguán al exterior de la calle, pero el patio, pero en el patio, cuando empezaban las masacres, era donde ellos se escondían. Entonces se juntaban a veces las familias y se iban para la parte trasera de las casas, a los interiores de manzana que eran verdes, y ahí hacían toda como esa parte de resistencia frente a los fenómenos. Entonces, cuando
nos pidieron un poco generar ese museo itinerante, partimos también de la noción de la casa, entendiendo que la casa tenía que tener como esos mismos espacios, esa antesala, ese espacio interior y el solar, pero ya en un tema un poco más de reconciliación, como el espacio de encuentro. Entonces, y que precisamente al posarse en cada uno de los espacios urbanos de los municipios, pudiera nuevamente casi que encajar, que se sintiera que es una casa que está provisionalmente en los espacios urbanos. Que era esto es la primera instalación que se hizo, que fue en San Jacinto, si no estoy mal, y precisamente entonces la posibilidad, y como le dice Carlos, el espacio urbano tiene que ser receptivo y tiene que posibilitar precisamente el acoger las diferentes actividades y dinámicas. Entonces, la dimensión del museo itinerante pues se pensó para que encajara en estos espacios, sobre todo en las plazas principales, pero que también como en su orden de itinerancia fuera un elemento fácil de construir. Se capacitaban a las personas propias de los diferentes municipios para que ellos también empezaran a construirlo. Se suponía que estaba entre 3 y 6 meses en cada uno de los municipios, pero lo interesante es que eso también ha empezado a generar la memoria en el recorrido de los Montes de María, precisamente llevando en ese orden toda la dinámica y la posibilidad de permitir que ellos empezaran a reconocerse en ese espacio como parte de una comunidad que, si bien tuvo un momento histórico difícil, en este momento ese espacio posibilita el reencuentro de ellos desde la memoria. Esto es en ese primer municipio, y lo que les decíamos, el ejercicio aquí partía de entender el espacio urbano y cómo un elemento se empieza a apropiar y que haga parte de él por un tiempo corto en ese contexto. Y en esa lógica, pues lo interesante, y volvemos al ejercicio como lo planteaba Carlos, lo que se buscaba más del ejercicio o de la apuesta era que las personas realmente ahí entendieran que tenían ese espacio de antesala, aquí lo vamos a ver, y es esa llegada, que la gente entra al espacio, entiende y encuentra ahí una museografía que está orientada en 2 sentidos. Una es hacia el reconocimiento de sus tradiciones como comunidad de Montes de María, pero la otra que tiene que ver entonces con el patio del solar, donde se desarrollan todas las actividades culturales y de presentaciones de la comunidad. Bueno, estas son más imágenes. Esto es al interior. Se trabajó una museografía precisamente con elementos que siempre fueran adaptables y que fácilmente se puedan instalar y desinstalar, porque la idea es precisamente que esta casa dure, en su proyección era 5 años en itinerancias por todos los Montes de María, y precisamente lo que se ha logrado es eso, que las personas se encuentren en ese espacio un complemento del espacio urbano exterior. Y que es la reinterpretación del solar, pues precisamente es eso, es un pequeño escenario que se les dio con una instalación de bancas, un muro corrido, para que realmente ellos puedan generar ahí todas las actividades importantes. Pero creo que lo más interesante del ejercicio ha sido esto, que realmente lo que han encontrado, independiente de la estructura formal de la edificación, es un espacio para, vamos a hacer catarsis y poder encontrar ahí el espacio adecuado para contar lo que a ellos les ha pasado y lo que realmente en este momento ellos están como en esa etapa de la reconciliación, de poder sanar un poco ese proceso que vivieron, y que en estos espacios, en el espacio sobre todo de la itinerancia, ellos han podido empezar a descargar un poco esos procesos. Entonces ha sido bien interesante, porque también, digamos, el espacio, y como está instalado siempre en las plazas principales, ha permitido que sea un espacio muy reconocible por cada una de las comunidades. Y efectivamente además también empiezan a hacer
empiezan a salir de la casa, a apropiarse de las plazas o de los espacios en los que se instala para hacer esto, para poner en conocimiento el fenómeno y los procesos que han vivido. Sí, que es más esa tragedia que representan los fenómenos que nosotros hemos vivido. Y al centro pues hacíamos un ejercicio y ellos lo pedían como el árbol de la vida. Es un elemento igual en madera que también se instala, donde ellos tienen ahí todos los nombres de las personas que fueron víctimas de esos fenómenos de la violencia, y que parte pues también de la percepción que ellos tienen es que se les está poniendo en evidencia y los están haciendo visibles para las comunidades. Entonces este fue el pequeño museo itinerante. Del proyecto, cuando se diseñó, los recursos venían de la Embajada de Francia, incluso los recursos eran muy pocos. Este proyecto se construyó con 500 millones de pesos. Se arman 3 días, se desarman 2, caben en un container, se montan en un camión, incluso porque era un requisito, como fue la Embajada de Francia. Una de las ideas era llevarlo a Francia, que se empacara en un contenedor, se montara en un barco y lo llevaran a Francia. Aún no ha sucedido. La semana pasada que estaba en Bogotá me dijeron del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura que creo que va a llegar a Bogotá y que va a estar en la Plaza de Bolívar, que también es algo que hay pendiente. Y pues es un tema así muy sensible. Se estima que allá entre desaparecidos y muertos en la zona de los Montes de María son más de 7.500 personas en todo el tema de la toma de esos territorios por los grupos paramilitares. Entonces, lo interesante de este proyecto para nosotros era que lo que hacíamos era un instrumento, para nosotros era un instrumento de divulgación, y como lo decía Verónica, pues partíamos más de esa misma noción de poder interpretar de manera adecuada, y pues fue una sorpresa para nosotros cuando el proyecto ganó la Bienal, porque pues era el proyecto más pequeño que habíamos hecho. Y casualmente pues después Bolívar ganó la Bienal. Es como las dos antípodas entre escalas y niveles de complejidad absolutamente disímiles los unos de los otros, de los ejercicios, pero la metodología, la aproximación, pues ustedes la pueden ver finalmente en cada uno de los trabajos, ¿cierto? Esto que hemos dicho del conocimiento que hemos producido y que finalmente sobre el cual siempre estamos reflexionando y trabajando. Y ya terminamos entonces con esa parte. Nos gusta escribir por ahí, siempre uno pues tiene y va diciendo un poco lo que está pensando. El espacio urbano es una suerte de prisma que descompone por miles las actuaciones humanas, situándolas en el anonimato de cada individuo, llevándolas a la experiencia de cada cuerpo, convirtiéndolas en parte de cada cerebro, exaltando las acciones que solo se convertirán en un recuerdo y con el tiempo construirá la memoria y por ende la identidad individual y colectiva. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá después de tanto tiempo. Gracias. Tenemos unos minutitos para hacer unas preguntas. Quisiera hacer un comentario a esto que decían Carlos y Verónica de lo correcto, porque muchas veces los arquitectos nos enfocamos como en eso de solucionar problemas y ellos nos hablan de otra situación que es permitir que sucedan cosas. Sin embargo, uno ve estos espacios llenos, pletóricos de personas, y uno se atrevería a pensar que sí son correctos, en el sentido de que proponen algo positivo y permiten que se use. Bueno, se abre el espacio para las preguntas. O sea, cuando vos decís que el espacio no tiene que ser correcto, es porque es como la obviedad de que hay que ser buen arquitecto y que hay que tener todos los elementos en cuenta y que hay que hacer todo el proceso y que la modulación es de este tamaño y que la piedra viene de tal lado y que si no es de ese tamaño debe ser de otra y que la junta viene acá. O sea, es que pues la pregunta realmente iba pues como al asunto de la noción contemporánea del patrimonio, que finalmente fue una construcción
Entonces un poco eso, pues que hay todo un trabajo que se supone que es el disciplinario del arquitecto y que debe ser obvio que lo hagamos bien. Y a partir de ahí es donde entonces ya el proyecto sí se vuelve el instrumento. Y la otra pregunta que les hago siempre es, entonces, ¿a cuántos concursos hay que presentarse para poder ganar uno? A ver, nosotros somos herederos de Manuel, además, pues sí, yo cuando estaba terminando la carrera en diseño urbano, Manuel era el coordinador allá, y yo creo que todos conocemos perfectamente lo riguroso que es Manuel y es en ese sentido lo que él está hablando. Hay una cosa que es muy, con relación a lo que vos decís, Manuel, es que la arquitectura va más allá del hecho creativo, o sea, el hecho creativo es el 20% de lo que uno hace, ¿cierto? Pero la arquitectura es un oficio, como lo es el panadero, como lo es el mecánico, Entonces, hombre, vos no puedes hacer un mal pan porque pues nadie le va a gustar y vas a fracasar en tu oficio. Vos no puedes hacer técnicamente mal un proyecto, sino entender realmente en qué consiste el oficio. Desde la parte técnica de la arquitectura, es precisamente entender, como nosotros siempre decimos que uno es un director de orquesta, en el sentido de que hay que articular al geotecnista, sí o sí, con el hidráulico y con el estructural, porque, hermano, si mandaste a hacer perforaciones a 5 metros y después planteaste una estructura de 8, eso te dio unas fundaciones de 8 y ya tuviste un problema. Pero ni te lo va a resolver el geotecnista, o sea, uno tiene que meterse en el rigor de entender en qué consiste. No necesariamente porque tú vayas a ser quien esté dando las soluciones permanentemente, pero sí porque las tienes que articular. O sea, esa responsabilidad es del arquitecto. Uno tiene que articular las decisiones de los proyectos y ser capaz de entender todas las decisiones que hay alrededor de. Y eso es otra charla, es que nosotros tenemos todo un tema desarrollado en ese sentido también, porque en eso trabajamos mucho en la parte técnica y desarrollo de materiales y diseño de producto también lo hacemos. Entonces, como tú lo dices, sí, a veces se da como un poco más por sentado, pero pues no era como el objeto tanto de lo que queríamos hablar hoy, sobre todo pues teniendo a los chicos acá. Y el asunto de los concursos, Manuel, es una cosa muy singular, y es que pocos países son tan democráticos como nosotros. En un país donde nosotros todos los días uno no sabe qué va a suceder, que en estos días decían que Colombia era como Los, que no sabía esa realidad que era la serie, pues donde no sabían realmente qué era lo que estaba pasando. En Colombia pues todos los días pasa algo. Esa parte funciona mucho mejor que en muchos otros lados. Nosotros tenemos, pues yo ya he tenido la oportunidad de salir un crédito como arquitectos fuera del territorio muy grande. Y el trabajo que hace la SCA es notable, y nosotros somos egresados de aquí de la Nacional, y aquí está Ana, que ha ganado concursos, y aquí salió Sebas, y aquí emergimos muchas generaciones, y hace 8 días estaba Edgar Mazo, y cuando yo estaba iniciando carrera recuerdo ir a ver la tesis de grado de Edgar, y después armaron paisajes, y bueno, y por eso empecé por lo primero. Hace 20 años yo estaba sentado allá donde estaba Juan Carlos Castañeda, a mí no se me olvida, escuchando a Luis Fernando Ambeláez, maravillado por lo que significaba ser arquitecto. Entonces yo creo, Manuel, que ahí que tenemos un medio en ese sentido, que es muy bueno, que los concursos son una muy buena oportunidad. Es complejo, una cosa es ganarse el concurso, otra es administrar un contrato, son dos cosas distintas, uno se golpea mucho, pero finalmente las oportunidades están, obviamente están. Durante la charla pues fuiste muy insistente sobre el hábito, y eso suscita una pregunta.
si el espacio alberga los hábitos que ya hacen parte de la memoria de la gente que habita la ciudad, ¿vos crees en el urbanismo, en la arquitectura, como un potencial transformador de esas dinámicas en el modo de habitar el espacio? Yo, en ese sentido, incluso parte de la reflexión del hábito es hasta propia. Yo he sido como algo nómada y menos sedentario. En mi vida he vivido como en 13 casas distintas, desde pequeñito. Y fui muy mal estudiante en el colegio, entonces también pasé como por 7 colegios desde primero hasta 10, hasta 11. Perdí 3 años en el colegio. Y finalmente, ¿y por qué digo eso? Hay una cosa que recuerdo mucho y por eso recuerdo mucho a Juan José. Yo aprendí mucho de Juan José Escobar acá, cuando tuve taller con él, y es que finalmente la particularidad era que cada que cambiaba de casa, cómo hacer que mi habitación fuera mi habitación y se sintiera propia, ¿cierto? Porque pude vivir en una casa 2 años como en otras 5 y me gusta mucho estar como en movimiento. Entonces, cuando tú decías ahorita que finalmente el espacio es el que determina los hábitos, no, yo creo que, no sé si no fui claro, antes el espacio debe de alguna manera ser de cierta manera aleatorio y permitir que las cosas sucedan, no determinar los hábitos como tal, ¿cierto? Porque finalmente uno es el que se adapta, el ser humano se adapta. Y el espacio urbano, cuando tú vas a hacer una intervención, siempre es 50-50. La mitad de la gente te dice no y otra mitad puede que te diga sí. Pero si tú le preguntas a una persona, es que a él las 3 tablitas sobre los 2 ladrillos debajo del árbol le han funcionado perfectamente hace 7 años que se sienta ahí a las 5 de la tarde. Perfectamente. Sea más cualificado, menos cualificado, más... Funciona perfectamente, no tiene que ver nada ni la arquitectura ni tiene que ver nada el diseño. La arquitectura no lo tiene que hacer, pero puede que cuando lo hagas, él vuelva y se adapte, ¿cierto? Puede que lo recambie uno, diseñe otro tipo de mobiliario, vuelva y lo ponga, y la persona vuelva y se adapte. Entonces no es necesariamente que ese elemento determine una forma de actuar, sino que entienda qué es lo que sucede para que realmente pueda incorporarse a esa dinámica. Es distinto. ¿Sí me hago entender? El espacio lo determina, el espacio lo alberga, pero Ajá. por ejemplo, en las fotos que mostrabas, antes tirábamos basuras en el espacio. Sí. Aún con el proyecto se siguen tirando basuras. Claro. Pues eso no es el proyecto, ¿cierto? No. No puede cambiar eso. Ajá. Pero, digamos, la constancia desde lo proyectual puede hacer que se transforme esa dinámica. Entonces, que eventualmente se dejen de tirar basuras porque la gente reconoce que el hábito de ahí no es un lugar para tirar basuras, sino un lugar para charlar. Pero no entiendo cuando dices que el hábito, pues ahí me estoy perdiendo de alguna manera. Como que... ¿Ah? Yo me estoy perdiendo en un punto. Yo se la respondo. Pues digamos que lo que tú dices o sea, digamos que uno pensaría que sí podría ser una de las finalidades. Precisamente lo que se busca es que con el tiempo, pues realmente sí se puedan generar nuevas percepciones. Y claramente sí ese es el objetivo, pues vos nunca lo haces para que sigan tirando basuras. Pero hay un tema que sí es importante de notar, y es que todo toma tiempo. Y por eso mostramos en Bolívar, posiblemente todavía nos falte más tiempo, porque todavía no se ha incorporado en la memoria colectiva a veces, digamos, el contexto general y el tema del cuidado, todavía nos falta, porque es que además somos una sociedad que tenemos
muchas falencias en muchos sentidos. Entonces sí nos va a seguir tomando tiempo, pero claramente lo que se busca es que con el tiempo sí cambien muchas de las formas de apropiación en los espacios. Y depende, pues mira que en Pamplona sí se logró y claramente las personas ahora sí salen a la plaza y sí sienten la plaza como su espacio colectivo. Distinto, menos personas, sociedad distinta. Aquí posiblemente todavía nos va a tomar tiempo, pero claro que la finalidad siempre va a ser es mejorar muchas de las condiciones. Permíteme un segundo. Mira, con relación a lo que tú dices, yo abro una puerta grandísima. En este momento, pues están terminando ahora el Parque Lleras. El diseño es nuestro. Yo sé que le faltan un par de semanas. La prostitución no se va a acabar, la drogadicción no se va a acabar, ¿cierto? La gente viniendo de otros países a buscar eso no se va a acabar. ¿Por qué? Porque es que son factores ajenos, son temas que son inherentes a la economía, a la capacidad adquisitiva, a los bienes primarios de las personas, a las mismas migraciones, a muchas cosas, ¿cierto? Por eso decía ahorita, son fenomenológicos. De más seguro que dentro de 2 meses vamos al Lleras y sí, esté lleno nuevamente de esas dinámicas, ¿cierto? Pero la ciudad debe seguir y lo deberá hacer una vez y lo deberá hacer 2 veces tal vez, porque precisamente por eso se llama civilización. En algún momento, pues, en teoría el fuego se hacía, era de esta manera, hoy no. Y uno tiene que seguir avanzando. Eso pues es absolutamente claro y por eso decía ahorita, no se trata de solucionar nada, se trata de permitir, ¿cierto? Y los espacios tienen que ser dignos y tienen que ser oportunidades culturales, económicas, sociales, cívicas, programáticas para las administraciones, todo eso debe hacerse, eso está absolutamente claro. Así posiblemente se sigan repitiendo algunos elementos que no serían los que uno espera, pero es un tema ya de otra envergadura y una discusión más amplia. Estaba cavilando acerca de este último ejemplo que pones y en efecto creo que los arquitectos a veces no tenemos esa capacidad de resolver tales problemas, pero sí permitir que sucedan bajo ciertas actitudes que permiten una buena construcción, causar otros hábitos, que creo que es lo que estaba insinuando el estudiante. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la obra que llevan haciendo.